Tú, hipócrita lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenida, bienvenido, tú, hipócrita lector. Soy Christian Warnken y este es el podcast Tú, hipócrita lector, que se transmite por Radio Pauta los viernes a las 7:30, pero también se puede escuchar por Spotify y en la página de pauta.cl. Como bien sabes, si me has seguido antes en este podcast, Tú, hipócrita lector, el título de este espacio viene de un poema que está al comienzo del libro Las flores del mal del poeta francés del siglo XIX, Charles Baudelaire, al lector. En ese poema, Baudelaire enumera todos los abismos del alma humana, los pecados interiores, las caídas, y termina hablando del aburrimiento, el peor de todos los monstruos, dice él, el más devorador de todos, el hastío. Y se da media vuelta, apunta al lector y dice: tú bien lo sabes, lector, tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Como queriendo decir, lo que yo escribo no es solo sobre mí. Cada libro puede ser un espejo también del que lo está leyendo. Hoy día tenemos a un hipocritísima lector. Él es abogado, ha sido juez, eso hace que sea más interesante todavía su biografía. Un juez que ha bregado siempre por ser destinado en lugares bien apartados, juez en Puerto Cisnes, juez en Curepto, quizás para poder escribir más tranquilo, se lo vamos a preguntar. Es narrador, es oriundo del austral Punta Arenas, descendiente de una tercera generación de inmigrantes croatas, reside actualmente en Ñuble, se lo identifica como parte de una generación de escritores de los 80 o la generación del golpe de Estado, en el sentido de que les tocó vivir justamente los años posteriores, tal vez los más duros, después del golpe militar de 1973. Su obra es abundante. Él no está en las peleas o disputas de bandas literarias que vemos en la escena literaria nacional. Ha hecho un trabajo silencioso, riguroso, interesantísimo. Yo me confieso un lector de sus obras, siempre me ha interesado lo que él ha escrito. Él es Juan Mijovilovich, es autor, entre otros libros, son muchos, no voy a citarlos todos: La última condena, Tus desnudos pies sobre la nieve, Restos mortales, Desencierro, Yo, mi hermano, un libro particularmente dramático y potente, también el libro Útero, y una última novela muy interesante de la que vamos a hablar de todas maneras en este espacio, El amor de los caracoles. Juan Mijovilovich, un hipócrita lector, aquí compartiendo con nosotros. Juan, qué gusto poder conversar contigo esta tarde sobre libros, sobre todo. Hola Cristian, bueno, un saludo afectuoso, un gustazo verte después de bastante tiempo, ya hace más de un año que parece que no nos habíamos divisado, siempre pendiente de lo que tú haces y viceversa. Bueno, en un periodo en que ya estoy jubilado de mi labor judicial hace más de 5 años y radicado en la región del Maule, en la región del Maule. Y en la región del Maule, particularmente entre Linares y Talca, y en algún pueblito entre medio donde de repente estoy medio afincado. Esto del hipócrita lector me parece sumamente interesante porque tiene que ver, como tú me lo insinuabas antes de comenzar justamente el programa, y un saludo a todos tus auditores, que me imagino que deben ser muchísimos, tiene que ver particularmente, me decías tú, con aquellas lecturas que a uno lo van formando. Y yo estaba haciendo un recuento porque la verdad es que no sabía hacia dónde apuntaba y hacia dónde apunta, en definitiva, el programa, salvo que lo que tú me has insinuado. Y eso para mí lo hace mucho más enriquecedor porque siempre he creído en la fluidez de las cosas y la fluidez de las cosas te van llevando hacia algún destino. Entonces, claro, mis primeras lecturas, pucha, recuerdo 8 o 9 años, y en alguno de mis cuentos, hay un cuento en particular que no sé si tú lo conoces, que se llama Pietro Altone. Yo tenía un amigo, nosotros éramos, y con esto estoy hablando de una realidad muy particular, no teníamos muchos recursos. Entonces yo tenía 8 años, estudiaba en la escuela yugoslava de ese tiempo, en el barrio yugoslavo de Punta Arenas, y no teníamos como para comprar revistas, ni libros, ni nada de eso. Y él tenía un buen pasar, y era de mi mismo colegio, de mi mismo curso,
Y tenía una cantidad impresionante de revistas, de libros y todo eso. Y todos los fines de semana, sábados y domingos, él me pasaba 10, 15, 20 revistas que yo tenía que devolverle el día lunes. Y así empecé yo a leer muchísimo, unido particularmente a un par, yo diría, de escritores que evidentemente no son escritores de relieve desde el punto de vista de su universalidad, pero sin embargo son muy conocidos, que era Marcial Lafuente, que escribía novelas de cowboy, y Corín Tellado. ¿Por qué Corín Tellado? Porque yo leía los textos que tenía mi hermana, que era mayor que yo, 8 años, y los repasaba, los leía. Me emocionaba con algunas cosas. Y Marcial Lafuente, que son puras novelas de cowboy, donde siempre el jovencito terminaba siendo el campeón. Y Claro. eso me fue dando una pauta de lo que iba a hacer. Pero yo creo que hubo, sí, cuando yo escuché a mi profesor, que se llamaba René Cárdenas, leer en clases El vaso de leche de Manuel Rojas. Me emocioné tanto, tanto, que yo dije, algún día voy a escribir o a intentar escribir como este gran narrador chileno. Y a partir de ahí empecé ya a los 11 años, imagínate, yo te hablo primero de los 8, 9 años, y después salto a los 11 años donde ya empiezo a escribir mis primeros poemas. Pero a partir de ahí, a partir de esa realidad que para algunos puede parecer muy baladí, pero para mí es sumamente fundamental porque cuando uno hace el recuento tiene que necesariamente hurgar en su historia personal, y mi historia personal es eso. Naturalmente que después vienen los cuentos de Hansel y Gretel, qué sé yo, y las famosas miguitas de pan que a uno lo van marcando en el camino. Hasta el día de hoy, fíjate, siempre me recuerdo de ese cuento además, de ese libro. Oye, oye, Juan, pero vamos a ir de a poco indagando en varias cosas que has señalado tú. Vamos a partir Mm. desde la infancia, ¿no? Primero, naciste en Punta Arenas. Nacer en Punta Arenas, digamos, marca, yo creo, profundamente a todos los oriundos de esa zona del país, una zona extrema, de inviernos largos, con mucha nieve. Entiendo que Mm. tuviste una infancia, a ver, tu padre era obrero y después creo que fue carabinero, y tu Así madre es. en algunas ocasiones fue lavandera, ¿no es cierto? Vivían en el barrio yugoslavo, eran tres hermanos y una hermana. A ver, vamos a partir por la infancia. Digamos, tus padres eran lectores, tenían libros, o fue a través de este primo tuyo que llegó a la literatura? No, no, mis padres no eran esencialmente lectores, eso tengo que reconocerlo, salvo mi viejo, sí que en alguna medida era un poco más instruido. Imagínate que aquí hay una fusión de dos estirpes, ¿cierto? Por un lado, mi madre Chilota, que viene llegando de la isla de Chiloé con su hija, eh, su única hija en ese tiempo, a raíz de un fracaso matrimonial, y se encuentra con mi padre, que mi padre era de extracción yugoslava, hoy día croata. Entonces, esa fusión, que incluso en términos despectivos se le hablaba como, tú eres yugolote, o sea, la fusión de yugoslavo y chilote, tú eres Ujú. yugolote. Yugoslavo. Y eso te va marcando, te va dando también una cosmovisión respecto de lo que significa vivir con una condición de dos estirpes que se cruzan. Y Punta Arenas, como tú bien lo señalas, que es un territorio tan aislado y que particularmente en ese tiempo era mucho más aislado que hoy, naturalmente, estamos hablando de hace 60 y tantos años atrás, cuando uno ya recién está comenzando a ver el mundo, evidentemente que tiene esta cosmovisión que para mí siempre fue significativa, o sea, el estrecho de Magallanes por un lado y los cerros del Club Andino por detrás. Ese era el universo, y dentro de ese universo un microcosmos que era el barrio yugoslavo donde nosotros crecimos, nos desplazamos. Mi madre, como tú bien lo señalas, era la bandera, y yo estoy justamente tratando de terminar una novela que habla de ese mundo. Y también mi padre, que primero era obrero matarife, que trabajaba justamente con mi nono Juan Mijovilovich, igual que nosotros, porque hay varios Juanes Mijovilovich dentro de nuestra biología. Y naturalmente que en este mundo en el que nosotros nos estábamos insertos, se creaba como una especie de atmósfera especial. Y esa atmósfera especial estaba dada por el rigor del clima, por la lluvia, la nieve que ahora está un poco de moda en estos días. En nosotros era una cosa absolutamente natural. O sea, tener medio metro de nieve, ¿cierto? En el invierno era cosa absolutamente natural, y 20 grados bajo cero era lo mismo. Y levantarse a las 9
para estar en el colegio oscuro y salir a las 4 o 5 de la tarde oscuro, era como vivir justamente sumergido en un espacio, entre comillas, medio tenebroso, que al contrario, durante la época de verano, tenía una connotación al revés, porque tú prácticamente tenías 4 horas de noche, ¿cierto? A las 11 de la noche ya estabas, nosotros jugábamos fútbol ahí en la cancha del barrio, hasta esa hora, imagínate, y partía el día a las 4:30 de la mañana en que íbamos a recorrer justamente el campo con las pandillas de los cabros, en fin, etc. Ese era como el universo en el cual nosotros nos íbamos relacionando. Ese era el espacio que hoy día lo veo como algo mítico, como algo incluso medio irreal. La memoria es muy caprichosa y muy enrevesada, porque te va dando pautas respecto de un espacio temporal que, si bien está en la memoria, está sin embargo en tus genes, en tu ser más interno, en tu ser Oye, más interior. y en esos largos inviernos, ¿no es cierto?, con nevazones, con 20 grados bajo cero, me imagino que la lectura era un refugio. Y tú nos comentaste recién que tu primera experiencia de la lectura fueron las revistas, ¿no es cierto? A ver, hablemos Así es. de esos largos inviernos. ¿Qué significan esos largos inviernos? Un retraimiento, un irse hacia adentro, el riesgo de la depresión, la falta de luz, pero también un rico mundo interior, cultivar un mundo propio, ¿no es cierto? Porque no puedes salir tanto al exterior. Hablemos un poco de eso. Bueno, sí, sí, a ver, es indudable que la geografía, ¿cierto?, te moldea el carácter, te moldea los estados de ánimo, sí, uno siente esa soledad de estar inmerso en un mundo que no pertenece o que uno creía que no pertenecía a un país llamado Chile. Cuando tú eras pequeño, y estoy hablando un poco ya, incluso entrando en la pubertad o en la adolescencia, cuando algunos de nuestros miembros del barrio, jóvenes, lograban ir, ¿cierto?, al resto del país, uno decía, ah, vas a Chile, o sea, Claro. ni siquiera era parte de nuestro ideario, porque era tan alejado del mundo que nosotros estábamos más cerca de Río Gallego, o sea, más cerca de la Argentina, y la Patagonia conformaba un todo del cual nosotros éramos parte, pero no éramos parte del resto del país, o sea, imaginar a Puerto Montt, imaginar el resto, Valdivia, Osorno, en fin, era prácticamente otro mundo, un mundo desconocido. Yo tuve la suerte de salir por primera vez cuando tenía 11 años de Punta Arenas, jugando básquetbol por la selección de Punta Arenas infantil. Llegamos a Santiago en un avión Hércules de la FACH. Mira, esto hacía tiempo que no me recordaba de esto. Y de ahí nos fuimos a jugar a la Ligua. Entonces, estar en Santiago viendo esos tranvías eléctricos que existían antiguamente, que tú evidentemente debes recordar al igual que yo, era un mundo tan distinto, tan caótico. Imagínate, en ese tiempo era caótico para un niño de 11, 12 años, que éramos prácticamente la mayoría de los niños que iban en esa delegación, lo que significaba estar después de 50 años con este mundo de hoy. Y sin embargo, en ese tiempo, para uno que venía de Punta Arenas, era un universo distintísimo, extraordinariamente distinto. Y yo te lo digo ahora que lo estoy recordando, incluso lo veía con cierta tristeza, veía un mundo tan alejado de nuestra tranquilidad, de nuestra de nuestra habitual relación humana, donde todos nos conocíamos, donde teníamos justamente círculos de amigos que nos movíamos en este espacio del barrio yugoslavo, pero que sin embargo interrelacionábamos con el barrio sur, el barrio Prat, el barrio, en fin, Playa Norte, todo ese espacio de allá donde las gentes se reconocían en los espacios públicos, en las casas. Había mucho de vivir naturalmente en las casas por el rigor del clima. Y las lecturas se van haciendo naturalmente en este espacio constreñido. Después, cuando yo entro al instituto comercial, ya con 12 años, mi espacio principal de lectura era la municipalidad, la biblioteca de la municipalidad. Y yo muchas veces hice la cimarra por ir a leer justamente al municipio, porque ahí estaban todos los libros que yo iba descubriendo y que me parecía un universo tan fantástico, oye, tan extraordinariamente rico. Ahí leí, pero por primera vez, cosas increíbles como Genoveva de Brabante, de Cristóbal Schmidt, que fue un texto que a mí me marcó muchísimo, que era una novela media fantástica, mítica, cierto que a lo mejor tú recuerdas, y de Sí, ahí en pero un personaje adelante, del siglo octavo, muy así es, antigua. muy ¿Ah? antigua, y que es muy poco conocida, ¿eh? Y que para mí sigue siendo un texto que de repente le echo una miradita así, porque tiene esa riqueza de lo mítico, de lo
imaginario, de ese mundo que tú cuando niño, ¿cierto?, lo relacionas con los duendes, con estas apariciones, con tus amigos fantásticos que existen por ahí o imaginarios. Y bueno, pero fuera de eso yo empecé a leer muy tempranamente textos que evidentemente me fueron marcando y Oye, también me fueron aislando un poco del oye, resto. ¿y te acuerdas de algo de Genoveva Bramante, algún episodio, una imagen, una sensación, un personaje que te haya quedado todavía ahí en el inconsciente dando vueltas? Respecto de Genoveva de Brabante, para mí, es cierto, era un personaje mítico, una princesa que está siendo perseguida y ella se va y se queda en una cueva y en esa cueva está siendo alimentada por un venado, la leche del venado, hasta que finalmente logra ser recuperada y volver a una realidad que ella había perdido justamente por este acoso que hay de estos seres malos que existían. Esa novela para mí era una novela además, no muy larga. Mira, si yo hubiera sabido de esto, la habría tenido a mano para haberla repasado un poco, pero la leí ahí justamente en la biblioteca municipal. Pero no solamente leía ese tipo de lecturas, yo empezaba recién a descubrir, aunque te parezca increíble, las lecturas de Shakespeare, pero eso fue como a los 13, 14 años, y prácticamente me leí toda la obra de Shakespeare en esos momentos. Y evidentemente iba descubriendo a los grandes poetas chilenos, los que son marcadores de nuestra infancia, Neruda, Michal, en fin, etcétera. Y también recuerdo muy en especial a César Vallejo. Pero eh, mis lecturas eran desordenadas, como lo siguen siendo hasta el día de hoy. Yo casi nunca tuve una estructura de lecturas ordenada, porque además no tenía nadie que me pudiera guiar en ese aspecto, salvo mi amigo, al cual yo denomino Pietro Altona, porque él tenía un cierto bagaje cultural y naturalmente por toda esta biblioteca que él disponía en su casa, me iba relacionando las revistas que yo debía leer, pero eran revistas que en ese momento circulaban como revistas para niños. Entonces, qué sé yo, El Halcón de Oro, Paturuzú, que era una revista de la Patagonia Argentina, que era muy leída en Punta Arenas, el Peneca, el Villiquen, todo ese mundo que también de alguna manera tú debes haber visto en algún momento. Esas revistas míticas, ¿no es cierto? Mi generación, yo soy un poquito más joven que tú, pero me fue Mampato, pero el Peneca Ah, claro. fue una revista que formó generaciones, era dirigido por una mujer, me acuerdo, la Roxanne, creo que ese era el Algo seudónimo así. que usaba. La Roxanne y era con ilustraciones, unas portadas maravillosas de el gran ilustrador chileno Coré, que era un maravilloso ilustrador, y era una gran revista esa, ¿no? Era la época Y, dorada de las revistas, ¿ah? sí, sí, además que fíjate que ahora, claro, haciendo memoria, como yo fui muy adscrito al deporte, particularmente al fútbol. Nosotros jugábamos mucho fútbol entre marzo, perdón, entre noviembre y marzo, porque el resto del tiempo no podíamos jugar fútbol, sino que jugábamos básquetbol al interior, ¿cierto?, de los recintos deportivos. Pero yo leí mucho la revista Estadio, la revista Goligol. No sé si tú recuerdas esas revistas. Yo las coleccionaba. Esperaba todas las semanas ir a comprar, ¿cierto? Después cuando ya podía, mi viejo ya después fue carabinero, entonces había un cierto ingreso familiar que me lo permitía y me leía, todas esas las iba recopilando. Incluso cuando después ya nos vinimos al norte, que yo tenía 17 años, con mucho pesar regalé todas esas revistas que eran colecciones de 100 y tantas revistas más o menos cada una. Pero esa era lo que nos unía también dentro del barrio yugoslavo, ¿eh? Dentro del barrio yugoslavo que éramos parte de un club que se llamaba Progreso, nosotros nos repartíamos justamente estas revistas para poder ir conversándolas y discutirlas incluso de quién eran nuestros astros favoritos, cuáles eran nuestros equipos favoritos y cómo lo relacionábamos con nuestro devenir ahí en el espacio físico en que nos encontrábamos. Había una zapatería que era una reparadora de calzado, y que la tenía un español que era Manuel Travaso. Ahí nos reuníamos todos los días, pero prácticamente todos los días en la tarde, donde aprendíamos a fumar. Él era bastante mayor que nosotros. Suponte, nosotros teníamos ya 15 años, 14 años y él tenía cerca de 50. Entonces ejerció una influencia muy fuerte en nosotros, dentro del polvo del Esmeril, donde él iba reparando calzado, nosotros conversábamos, fumábamos, se hablaba de las primeras
relaciones con mujeres, del ámbito deportivo, en fin, y también de lo cruel que podíamos hacer con algunos jóvenes que no tenían siempre la misma condición de normalidad como nosotros. Uno de los cuentos que a mí me marcó en mi desarrollo personal se llamaba Nosotros tuvimos la culpa, Ruperto, que lo escribí siendo muy joven, pero la génesis de ese cuento parte a esa edad, a los 14 o 15 años, que es un cuento que justamente ha salido antologado varias veces. Entonces, en ese espacio, ¿cierto?, al cual tú aludes, porque cuando tú haces la referencia a que es un espacio justamente de encierros, por eso que todas mis obras, yo creo que ahí tiene que haber seguramente una identificación muy fuerte con el espacio atmosférico. Y eso alguna vez lo señaló muy bien también Antonio Escármeta, que yo había creado un, un mundo literario donde no era tan importante, mira, era como una especie de paradoja, porque no era tan importante el espacio, porque era más bien el enrarecimiento de los personajes que se movían en ese espacio. Y eso, en cierta forma, es así. Sobre todo en el libro El Ventanal de la Desolación, que fue mi primer libro que yo escribí entre los 15 y 28 años. Ahí están mis primeros cuentos. El vuelo, por ejemplo, uno de mis primeros cuentos, cuando yo estaba en el Instituto Comercial. Oye, Juan, me impresionó esto que me dijiste que este joven niño puntarenense que muy tempranamente se encuentra con las obras de Shakespeare en la biblioteca, ¿no? Eso entendí. Así es, Y te así es. leíste, no sé, todo Shakespeare, todo el Shakespeare que estaba ahí. A ver, ¿qué te pasó con Shakespeare o qué ha sido Shakespeare para ti como escritor? ¿A dónde te ha Uy, llevado? bueno, lo que pasa es que, a ver, siendo tan niño, tú vas descubriendo un mundo que incluso no entiendes de repente, porque la profundidad de Shakespeare es tan terrible, tan dramáticamente hermosa y es tan contradictoria, pero que sin embargo refleja el alma humana digamos, como pocos. ¿Ah? Yo creo que junto, bueno, después con el descubrimiento de Dostoyevsky, que a mí me marca profundamente, y Kafka, evidentemente, el haber leído a Shakespeare tan tempranamente me produjo una especie de quiebre interior. O sea, leer al Rey Lear, a Macbeth, a mismo Hamlet, y saber que hay un mundo tan distante, pero tan cercano a tu propia interioridad, me marcó porque además no lo entendía, yo te lo digo a cabalidad. Después lo releí cuando ya tenía más de 20 años, releía no todo, sino que partes de Shakespeare, y después no lo volví a tomar, eso también me parece como un contrasentido. Pero sí en ese tiempo, evidentemente, no era común que alguien tan joven pudiera estar leyendo a Shakespeare. Ahora, eso parte como, entre comillas, una casualidad, porque yo no lo andaba buscando. Yo le preguntaba al encargado, ¿cierto?, que era un señor muy adusto, que se vestía muy impecable de corbata y te atendía. Yo lo veía como un ser de otro planeta. Y además porque nos infundía un respeto con ese típico silencio que hay en esas bibliotecas antiguas, ¿cierto? Donde tú no podías hablar fuerte, tenías que hablar despacio, y él de repente te entregaba una tarjetera donde estaban los nombres de los escritores, y ahí seguramente apareció Shakespeare en algún rato, como apareció Vallejo, Neruda, o Mistral y todos los demás, que después tú los vas relacionando porque te lo enseñan en el colegio, tu profesora de castellano, en fin, etcétera. Ahí yo me salto después al mundo de Linares, porque me vine a los 17 años, y tuve una influencia muy particular de una profesora que se llamaba Gabriela Corsini, que creyó muchísimo en lo que yo hacía, porque cuando tú eres niño, además, o eres joven o eres adolescente, tienes un pudor absoluto de querer mostrar tus cosas, porque a quién le interesan. ¿A quién le interesa? No le interesan hoy día a los adultos. Mira, imagínate en ese tiempo que le podían interesar o no a los jóvenes, que eran prácticamente tus pares. Porque el mundo de los pares generalmente, y sobre todo en Punta Arenas y después en Linares, es otro mundo, es un mundo en paralelo, y tú vas buscando tu identidad en este mundo oculto, donde estás descubriendo tu propio ser interior a través de las lecturas. Y eso me pasó con Shakespeare, que te lo cuento de manera muy sucinta, porque además tengo que hurgar en mi pasado para poder recorrer esos espacios que me hacía desde la casa hasta la biblioteca municipal, que eran unas 10, 12 cuadras, y en vez de doblar por calle Magallanes hacia el Comercial, yo me iba a la biblioteca. Oye, Eso significó muchas cimarras, ¿eh? Muchas me cimarras. imagino, cimarras de lector. Oye, Cimarras, Juan,
cimarras de lector, ¿no es cierto? ¿Cuántos lectores no han sido cimarreros, ¿no? A lo largo de la historia hay muchos, uno podría hacer una antología de los lectores cimarreros, los que hemos hecho la cimarra para ir en busca de un libro o ir a encerrarnos a leer un libro. Juan, me imagino que este joven niño puntarenense que nació y se crió en un ambiente frío extremo, claro, se encuentra en algún momento, no sé a qué edad, yo sé que es un autor que te ha marcado, y tú lo acabas de decir, con Fedor Dostoyevsky, te encuentras ahí a lo mejor con un escritor que pertenece a un clima análogo, un poco parecido al de Punta Arenas, un clima extremo, unos inviernos tremendos en San Petersburgo. ¿Qué te pasa con Dostoyevsky? ¿Cuán importante ha sido Dostoyevsky para ti, para tu propia indagación interior y para tu propia narrativa? Bueno, cuando yo leí Crimen y Castigo, fue un impacto tremendo, tremendo, tremendo. Sí, yo lo he leído ya varias veces, pero a ver, la descripción de ese mundo, de esa alma interior a la cual tú te refieres, que Dostoyevsky la maneja como casi ningún otro autor de nuestro tiempo relativamente reciente, a pesar de que ya lleva 200 y tantos años en la vigencia del ideario intelectual mundial. Ahí yo decía, pero ¿cómo es posible que este individuo se pueda meter, ¿cierto?, en tu interior con una profundidad tan grande, pero tan grande? Fíjate que, como hecho anecdótico, hace como unos 8 o 10 años tuve la posibilidad de ir a San Petersburgo y yo lo único que quería era ir a conocer la casa de Dostoyevsky. ¿Ah? Y yo decía, pero claro, estuve en esa casa y ahí vi dónde escribía, dónde estaba su escritorio, su pieza, y él ahí desarrolló toda su literatura, una literatura que influyó para que existiera prácticamente Freud y los descubridores, ¿cierto?, del psicoanálisis posterior, o sea, cómo él fue influenciando no solamente desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la psicología individual, sino que hasta el punto de vista político. Entonces, claro, él tenía su propia concepción de mundo y no hay que olvidar de que estuvo desterrado en Siberia varios años, ¿cierto? Y ahí sufrió los rigores de ese clima, que es incluso mucho, mucho peor que que el clima que nosotros podíamos tener en Punta Arenas. Lo que nos hermanaba, claro, era naturalmente los rigores de esa atmósfera tan helada, tan fría, pero que sin embargo también para nosotros significaba un reencuentro en los espacios que teníamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, en fin. Descubrir a Dostoyevsky y releerlo permanentemente hasta el día de hoy, como lo hago con Kafka. Yo no puedo estar si de vez en cuando no estoy releyendo a Kafka, particularmente sus escritos más cortos, ¿eh? Porque todo el mundo se acuerda siempre de la metamorfosis, ¿cierto?, el proceso, en fin, etcétera. Pero para mí, los cuentos o los relatos cortos de Dostoyevsky que están en El silencio de la sirena, entre otros tantos libros que han sido... De Kafka, no Dostoyevsky, de Kafka. Sí, sí, me pasé a Kafka porque como son autores que para mí representan un referente, aunque después con el tiempo, cierto, pues tú tiendes inevitablemente a sentirte influenciado por ellos y a tratar, no sé si de manera consciente o inconsciente, a escribir como escriben ellos, porque yo creo que eso se internaliza en ti. Es como si de repente se introdujeran de una manera subrepticia en tu ADN y se apoderaran de ti y te llevaran a ese mundo que les es tan particular y que tú de repente lo haces tuyo. Pero si uno hurga en su propia interioridad, se da cuenta de que lo que ellos descubren es lo que tú puedes descubrir en ti mismo. Y eso hace que la literatura sea lo que es. Yo cuando ingresé a la Academia Chilena de la Lengua, que fue en Cisne el año 2017, justamente y perdona que me salte y sea un poco disperso, pero como la mente te va llevando de un lugar a otro, y los sentimientos también, y yo ahí hice la ponencia, ¿cierto?, el discurso de acceso, que describí cómo vivir, cómo se escribe, escribir, cómo se vive. Para mí eso ha sido casi siempre la literatura. Una vez alguien me dijo, oye, pero tú has escrito un solo libro nomás, pues, sí, un solo libro pero en distintos capítulos. Yo le dije, depende de lo que tú concibas como literatura y cómo concibas también el que un escritor escriba un libro u otro libro. Si fuera así, también uno podría decir, oye, Kafka escribió un solo libro, Dostoyevsky escribió un solo libro, lo que pasa es que lo parceló y escribió distintos temas, básicamente respecto de un tema de fondo que era descubrir la naturaleza humana.
Eso para mí ha sido siempre la literatura, descubrir la naturaleza humana, aquello que condiciona el pensamiento, aquello que condiciona los sentimientos, lo que hace que tú y yo seamos parte de un mundo que pareciera distinto y que sin embargo tiene un origen común. De momento que uno es un ser humano, tiene un origen común en la especie que existe sobre este planeta tan deteriorado hoy día. No sé si de alguna manera un poco desordenada te voy respondiendo a las preguntas que me haces. Sí, por supuesto, Juan. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Y si uno tuviera que decir, ¿cuál es? Ya, imaginemos que toda tu obra, la de todos los escritores, Dostoyevski escribió una sola novela, ¿no? Uno podría decir. Que la fragmentó en subnovelas, Crimen y Castigo, pero es una sola novela y uno diría, esto es lo que escribió Dostoyevski. ¿Cuál es la novela que tú has escrito en el fondo? ¿Hacia dónde ha ido esa novela? ¿Qué ha ido a buscar? ¿Qué ha ido a indagar? La novela que tú Mira, es complejo responder una pregunta así porque de repente me dicen, bueno, a ver, de tus libros, ¿cuál de todos tus libros es tu mejor libro? Me lo han dicho varias veces. Y yo le digo, yo no puedo decir cuál es mi mejor libro porque quiero todos mis libros como si fueran el mismo libro. Y sin embargo tengo que reconocer un par de cosas. Porque yo estuve un tiempo, y seguramente tú lo recuerdas porque en algún momento lo conversamos en una entrevista que me hiciste en una belleza nueva, ¿cierto? Estuve 12 años sin publicar prácticamente nada cuando decidí no escribir más entre el año 92 al año 2004. No publiqué absolutamente nada, pero había estado escribiendo mi novela Desencierro. Y en paralelo, pensando la novela El contagio de la locura, que apareció el año 2004, con el cual yo volví justamente a la literatura de una manera absolutamente impensada. Yo había dejado de escribir, esto no sirve para nada, asumí esa condición un poco extrema de Jean-Paul Sartre de que para qué sirve la literatura si hay otros problemas fundamentales de la vida humana que dejan a un lado, ¿cierto?, mi compromiso político, sociopolítico, como quiera llamarlo, con la realidad que se vive. Entonces descubrí, ¿cierto?, a Imre Kertész, ¿cierto?, el premio Nobel húngaro judío, mira tú dónde lo descubrí en el aeropuerto de Santiago cuando iba a mi enésimo viaje a Brasil. Y leo Cádiz para un hijo no nacido y digo, pero si esto tiene una raíz común con Desencierro. Y ahí retomo entonces yo esa novela que estaba perdida, que creí que no la tenía, como alguna vez te comenté, y la tenía mi hija. La retomé, la reescribí, y en paralelo fui escribiendo Restos Mortales y El contagio de la locura. Entonces, sí, El contagio de la locura me sirvió a mí para darme cuenta que durante 9 años había estado pensando esa novela y que Desencierro era justamente el acicate para poder vincularlas a las dos conjuntamente con Más tarde yo mi hermano. Ahí hay como una trilogía que para mí es esencial en mi literatura. Y Desencierro fue tan bien recibida por la crítica que algunos críticos como José Promi la consideró como una de las novelas fundamentales de la literatura chilena de los últimos 30 años, lo que incluso me dio una sensación de ahogo y de responsabilidad literaria porque me colocó en un sitial que no me esperaba, aunque probablemente lo sentía en mi fuero más interno, pero que alguien del valor de José Promis lo diga, te deja un poco desestabilizado desde el punto de vista de decir después, bueno, ¿qué voy a escribir ahora? ¿Y por qué estas novelas las relaciono? Porque de alguna forma describen ese universo que ya venía en el ventanal de la desolación con mis primeros cuentos. Es decir, este universo del encierro, que después lo fui estableciendo como un correlato con la realidad que se vivía en el resto del país y del mundo al cual yo iba conociendo. Es decir, de qué manera una sociedad moderna, con el adelanto tecnológico que existía ya a contar incluso de los años 90 en adelante, sin embargo, te va construyendo a un ser individual absolutamente desligado de la realidad del otro, poco solidario, poco fraterno y imbuido en su propia caparazón y hoy en día más que nunca adscrito, cierto, a una inteligencia artificial que nos sirve muchísimo, pero que también nos va destruyendo en nuestra condición más esencial de humanidad. Entonces, claro, ¿cuál de los libros es más, para mí fue más fundamental? Yo creo que Desencierro fue una clave para mí, fue un libro que me marcó definitivamente y que incluso el otro día lo estuve releyendo después de muchos años. Y yo dije, bueno, este libro que mi amigo Pacián Martínez, a quien tú conociste, cuando lo leyó me dijo, sí, este es tu libro.
este es tu libro. ¿Te acuerdas de Pacián, que vivió en Por supuesto que Concepción? sí, el entrañable periodista penquista. A ver, Sí, vamos a ir a ese encierro, pero quiero volver atrás en algo que dijiste, no puedo dejarlo pasar, porque este es un libro, es un programa sobre libros. En el aeropuerto te encuentras con un libro que te desbloquea de alguna manera y te hace volver a escribir, a retomar el impulso de la escritura. Y me gustaría que nos detuviéramos en esa novela. ¿Qué es lo que te marcó en esa novela? Danos el nombre y el título de la novela. Eh, Cádiz para un hijo no nacido, de Imre Kertész, premio Nobel, cierto húngaro judío, que yo ni lo conocía, no sabía, no sabía su existencia. Después ya empecé a leer otros de sus libros, pero ese libro lo releí, lo leí en el avión, pues yo había estado incluso alejado de la literatura en términos específicos, de no leer novela, no leer cuentos. Estaba leyendo siempre puros libros místicos, esotéricos, en estas búsquedas que alguna vez yo te mencioné también como una especie de pataleta mística que había tenido, entre comillas, pero que en realidad era una cosa muy seria, muy profunda, que siempre me ha perseguido durante toda mi existencia. Entonces el libro tenía, entre otras cosas, ¿cierto?, la historia de el hijo que es abortado, que no debió nacer. Por eso se llama de esa manera, el Cádiz para un hijo no nacido, y que tenía mucho que ver con lo que Desencierro, de alguna forma, había establecido en su correlato. Y yo dije, pero ¿cómo es posible que alguien haya pensado casi lo mismo que pensé yo, o que yo pensara lo mismo que él? Y que yo sintiera de alguna manera que la existencia es muy cruel con tu propio desarrollo personal, pero también tu propio desarrollo personal es cruel con los semejantes con los cuales tú convives. Y ese espacio descubierto en esa novela me hizo sentir que la literatura a la cual yo había querido abandonar nunca me abandonó en el fondo, sino no tenía sentido el retomar, ¿cierto? Cádiz para un hijo no nacido, que aparece subrepticiamente en el aeropuerto de Santiago. Y ahí ya oye, empecé a retomar la literatura de una manera intensa, como la había tomado hasta el año 92. Te estoy hablando de un universo de 12 años en que no publiqué nada, absolutamente nada, y que siempre algunos amigos me dijeron, menos mal que pasaron 12 años en que no publicaste nada, si no tendríamos la friolera de 40 libros y quién te soporta. oye, Juan, ahí dijiste que habías abandonado un poco la lectura de ficción por las lecturas más del mundo esotérico, espiritual. Ahí hay una línea, una hebra que es importante en tu vida y que también está presente de alguna manera en algunos libros más, en otros menos, en varios de tus libros, lo que hace que tu narrativa sea distinta de otra narrativa que se escribe hoy en Chile. Eso lo hace tan interesante. Esto de abrir puertas hacia otras realidades posibles, buscar dimensiones que van más allá de lo racionalmente explicable. A ver, hablemos un poco de esa búsqueda tuya y qué libros te marcaron en esa búsqueda más interior, más espiritual, por decirlo así. Bueno, a ver, yo he pasado por todas a mi edad, ya tengo 74 años, he pasado por todas las búsquedas que un ser humano se supone que debe tener, o que por lo menos esas búsquedas que uno siente como acuciantes, como imprescindibles para poder entender el por qué estoy aquí y de alguna manera hacia dónde voy, la vieja pregunta de la humanidad. Me marcó mucho y llegó a mi vida, ¿cierto? Un personaje como un brasilero que es trigueño y que yo nunca había leído y que de alguna forma escribió, ¿cierto? Más de 70, 80 libros, que me los leí todos en un periodo muy corto y que después tuve el vínculo directo con él. Y eso me hizo ver un universo porque era un guía espiritual, un guía místico, esotérico. A mí me cuesta un poco hablar de esto porque se entra en algún espacio incognoscible para la mayoría de las personas, pero donde tú estás sintiendo de que probablemente ese universo que te experimenta los libros de este personaje que ya no está en vida, murió hace unos 6 7 años, en la localidad cercana a Minas Gerais, en una comunidad que se llamaba La Higuera, o Figueira, que entiendo que todavía existe, pero yo estuve como 7 o 8 años de una manera intensa viajando para conocer justamente ese espacio donde la gente mantenía un modus vivendi de cultivar la tierra, de hablar poco, de meditar muchísimo, sin que fuera, ¿cierto?, una comunidad estrictamente religiosa, no lo era.
Salvo que después, bueno, como toda institución humana, yo fui descubriendo que también existían los apetitos de poder por controlar el espacio interior, y eso ya me fue alejando de esa comunidad. Pero lo que sí descubrí es que había ciertas realidades que se experimentaban en el libro o en los libros de Triguerillo que me hacían mucho sentido. Esto de creer de que en realidad la vida nuestra no empieza ni termina en este espacio físico o material en el cual nos desenvolvemos, y que es probable que existan mundos paralelos, que existan realidades que están más allá de nuestra comprensión mental, y que justamente nuestra propia mente le da sentido para poder entrar en una dimensión superior donde la intuición juega un papel fundamental, donde de alguna forma también, ¿cierto? La propia mente te abre ese universo hacia el alma, que es lo que en definitiva permanece incólume en, en el infinito de los tiempos. Entonces, ver esa realidad que algunas religiones también te la explican, como el budismo o ciertas religiones hinduistas, pero aquí era algo bastante experiencial, si uno lo pudiera traducir a hechos concretos en el día a día, o sea, de qué manera se relacionaban las personas, de qué manera había un respeto por el otro, qué es lo que uno aspira en una sociedad donde los hombres y las mujeres nos desencontramos habitualmente. Entonces yo tuve esa experiencia, la viví intensamente y después la dejé justamente porque ya había cumplido el ciclo de reconocimiento de mi propia realidad y la realidad en la cual me hallaba inserto con ellos, pero no la he olvidado y de alguna forma, ahora que tocaste aspectos de mi literatura, eso está insinuado en varios de mis libros, pero siempre como entre líneas, porque no es algo que todavía he logrado, imagínate a mis años, poder traducir en un lenguaje explícito para lectores que pudieran interesarse por esas temáticas. Pero si yo digo, bueno, espejismo con Stanley Kubrick, ¿cierto? Y ahí hay varios temas que lo van tocando. Y también, de alguna forma, pues lo tenía justamente a mano, ¿cierto? Espejismo con Stanley Kubrick, que es un libro que tú de alguna manera leíste en su momento. Pero mi último libro, y es este libro, que es El amor de los caracoles, y lo muestro porque es un libro que le tengo mucho cariño, porque además fue iniciado en el año 2005. Imagínate, cuando yo estaba en Curepto como juez, escribí como 40 páginas, y después una persona que fue muy querida, muy cercana a mí, me dice, oye, pero el año 2017 descubrí y me dice, oye, pero esto tienes que seguir escribiéndolo, es maravilloso. Yo le dije, no sé, yo lo dejé porque me parecía un poco fantástico. Bueno, lo retomé, escribí la novela durante 2, 3 años, o más o menos, y ahí hay justamente un mundo que yo avisoro y que doy a entender a través de un lenguaje adolescente o preadolescente, pero que es un lenguaje para adultos. Y establece una especie de vínculo entre las generaciones adultas y lo que es volver a ser niño. Que eso está también, de alguna forma, explicitada en el lenguaje crístico, o sea, para entrar a los cielos hay que ser como un niño. Y que de alguna forma también cuando la criticó de manera muy halagadora Pedro Gandolfo en el Mercurio, le coloca como título El reino de los niños. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque en el fondo, cuando uno va llegando a una etapa de su vida que ya está más cerca de irse que de quedarse, están todas estas preguntas que tú no logras responderte en esta vida, porque en definitiva lo que haces es andar en un camino, y en ese camino, ¿cierto? Vas conociendo y vas teniendo esas experiencias, pero lo más probable es que no descubras el sentido real de lo que está allá en el misterio profundo de la realidad humana. Entonces, en este libro hay como ciertas pistas, ¿cierto? Como en estas dimensiones en paralelo que los niños van descubriendo, el hecho de que haya un personaje que muere desde el comienzo, pero que en realidad no muere, sino que está presente como, para que se pueda entender, una especie de holograma que convive con el resto de los niños y le va mostrando este mundo que está más allá de lo estrictamente material. Entonces, de alguna forma, ¿cierto? Yo recordaba, qué sé yo, Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, o los relatos de Lewis, en fin, que va un poco por esa línea, pero que no es una línea que yo maneje demasiado, sino que la tengo como un cierto referente, porque
yo no busco este tipo de literatura. Yo creo que de alguna manera esta literatura me busca a mí, como llevándome, como lo he dicho también desde el punto de vista espiritual, cuando tú andas buscando algo es porque ese algo te está buscando a ti y en algún momento se encuentran esas dos búsquedas, la tuya y la que te está buscando. Y en la literatura, en este caso, en lo cual hoy día estoy inserto, lo que estoy escribiendo, acabo de terminar un libro de cuentos que se llama La oscuridad y el rey imaginario, y que tiene que ver un poco con esto que te estoy contando. No sé dónde me va a llevar a estas alturas de mi vida el resto del tiempo que me queda con la pasión de toda mi vida, pues, con la vocación de toda mi vida, que es la literatura. Pero Oye, seguramente Juan, escribir. estaba pensando, a ver, me quiero detener aquí y tratar de buscar si es que en esta línea de buscar esto que es indecible, esta experiencia de un mundo que uno podría relacionar con una cosa fantástica, pero también espiritual. eh, Citaste a Lewis, pero me imagino que tienen que haber otros escritores o has encontrado, no sé si en la literatura nuestra, pero a lo mejor en la literatura latinoamericana sí, escritores que hayan indagado en esas dimensiones. Si yo pienso en uno, pareciera que no, a primera vista, es en Juan Rulfo, en Pedro Páramo, que es un mundo, Pero obvio, yo sé que a ti te gustó Rulfo y que fue importante como escritor, un escritor donde, digamos, se rompe la frontera entre la muerte y la vida, y los muertos y los vivos coexisten en un mismo espacio, ¿no? Primero pienso en Rulfo, pero ¿qué otros escritores, aparte de él, han indagado en esa línea que pudiera sentir como afín? a ver, en mi lectura, sí, tú tocas a uno fundamental, porque, o sea, Rulfo, que haya escrito un par de libros, apenas cierto, Pedro Páramo, El Llano Llama, y un guión cinematográfico que fue El Gallo de Oro, y que ha marcado a tantas generaciones posteriores. Cuando se habla del realismo mágico, en realidad, quien parte con el realismo mágico, a mi modo de entender, digamos, junto con Alejo Carpentier, El viaje a la semilla, pero es Juan Rulfo. Juan Rulfo, en su temática, te habla con los muertos, te hace sentir que las realidades se entrecruzan permanentemente. Si tú me dices que otros escritores posteriores pudieron haber tenido una influencia de ese tipo en mí, bueno, hay varios, pero yo diría que este mundo fantástico que se entrecruza con el nuestro, por ejemplo, está en Cortázar. De alguna forma en sus relatos, en sus cuentos, está presente, ¿cierto? Está presente esta realidad fantástica. Pero mi literatura lo que busca, o lo que yo creo que busca, ¿cierto? Es dar a entender de que, y lo dijo alguien como Cristian Monte, que es un gran crítico chileno, un gran académico también, que yo estaba tratando de hacer una especie de existencialismo mágico. Ah, yo no sé, esa frase no se me habría ocurrido ni siquiera a mí, no estaba pensando en eso. Uno cuando escribe, escribe nomás porque hay un misterio detrás que te impulsa a hacerlo. Pero bueno, los libros que a mí evidentemente me marcan en esa línea están como fragmentados porque ahí tú me mencionas, ¿cierto?, a Rulfo, pero yo te menciono a Cortázar. Aunque parezca increíble, los mundos que son también paralelos, de alguna forma los insinuó en este cruce entre el mal y el bien, Sábato. Sábato también es un escritor que junto con Borges experimenta en estos mundos que son en medio irreales, pero que están presentes en la cotidianeidad del ser humano. Cuando los personajes de Cortázar, o en fin, de los que te acabo de nombrar, circulan por las calles de Buenos Aires, en paralelo están viviendo en dimensiones que son distintas, que son, o sea, tú lees un cuento como Axolot, ¿cierto? De Julio Cortázar. Y el tipo que va todos los días a ver a un pez. Y en el fondo el pez es el mismo, en definitiva, cuando llega al final. Y quien está viendo al personaje es el que está dentro del acuario. Entonces tú dices, pero ¿cómo es posible esto? ¿Esto es un juego mental o es posible que esto exista? El propio Cortázar señaló una vez que aun cuando tuviera uno el pensamiento más delirante que se te pudiera ocurrir, eso existía en alguna parte del universo. Si no, no sería posible que te abarcara en algún momento o en alguna instancia de tu propia vida humana, en tu propia personalidad. Entonces, en esta indagación, claro, porque yo escribo con distintas temáticas, porque además estoy eh, adscrito a una serie de escritores que no son comunes, porque son escritores esotéricos, ¿cierto? Qué sé yo, Madame Blavatsky, el Rudolf Steiner,
Alice Bailey, Sri Aurobindo, Hindú. Son escritores. Alejandra David Nin. Entonces, son escritores que no se leen desde el punto de vista de la formación literaria como tal. Y sin embargo, a mí es evidente que me han ido marcando, no como porque ellos escriban de una determinada manera, sino porque te están entregando elementos de descubrimiento de la realidad que son distintos a los comunes, ¿eh? Que son distintos incluso a las religiones formales, que te están diciendo, mira, este mundo tiene una explicación incluso científica para entender de que las realidades paralelas, estos universos que son múltiples, existen. Y están presentes en ti, están presentes en tu propio desarrollo personal, están presentes en el desarrollo personal de quienes te trajeron al mundo, y que te trajeron al mundo por una decisión de ellos o por una decisión tuya. No lo sabes, pues, no lo sabes. Estaba pensando, Juan, mientras citabas a Madame Blavatsky y esta otra referencia, en un escritor medio secreto, medio de culto, de origen es cubano, vive en Chile, es profesor de música en Temuco, Carlos Lloró. Tú me habías hablado de él, sí. A quien le he escuchado hablar de varios de los escritores que aquí citaste. Querido Juan, quiero agradecerte esta conversación, esta entrega en este confesatorio de lectores. Juan Mijovilovich, abogado, narrador, fue juez, escritor, oriundo de Punta Arenas, autor de una variadísima obra narrativa muy interesante de cuentos y de novelas, la última que recomiendo especialmente, El amor de los caracoles. Y además, Juan Mijovilovich es uno de los nombres que ha venido sonando en los últimos certámenes posibles, Premio Nacional de Literatura. Muchas gracias, Juan, por esta conversación y un gusto de habernos encontrado de nuevo aquí en este espacio. Estimado Cristian, gracias a ti por este tiempo, por este espacio. Siempre es muy grato conversar contigo, sea de manera pública, sea de manera privada. Y un saludo muy especial para mi tierra, para Punta Arenas. Y permíteme una licencia para la Universidad de Magallanes y Universidad de Talca, que son justamente quienes me están postulando al Premio Nacional. Si resulta bien, si no resulta, es un detalle. Ya me siento premiado. Desde luego, has seguido escribiendo y vas a seguir escribiendo porque eres un escritor muy prolífico y contumaz y persistente en tu tarea. Queridos auditores, a quienes han seguido Tu Hipócrita Lector, si les interesa escuchar otros capítulos tan interesantes como este, pueden buscarlo en pauta.cl. Y recuerden, todos los viernes a las 7:30 se estrena, como se está estrenando ahora, en la radio a las 7:30, el capítulo de la semana. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.